Gracias. A veces la gente dice que no hablo lo suficientemente alto. ¿Pueden oírme todos? Oh, bien, si dijiste que no, entonces puedes. Cuando Murray Roseberg murió en enero de 1995, dejó todos sus artículos inéditos al Instituto Mises. Estos, aunque Roseberg, como saben, había publicado mucho en su vida sobre economía, historia, filosofía política, una cantidad asombrosa. Resultó que había mucho material nuevo que no se había publicado. Si solo leyeras sus trabajos publicados, no tendrías una comprensión completa de ninguna manera de lo que Roseberg había logrado. Y particularmente importantes en el trabajo inédito fueron ciertos informes sobre libros que Roseberg había escrito para el Fondo William Bolker, que era una fundación para la que trabajaba a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. In the late 1950s and early 1960s. Roberta Maduno fue la primera académica en hacer uso de estos informes, y publicó varios de estos informes, el primero en una edición italiana. Ella tradujo los documentos al italiano, pero ahora están disponibles en el inglés original en el libro Roseberg vs. The Philosophers. Y el libro, además de tener los papeles de Roseberg, tiene una introducción larga, de unas 65 páginas. Por lo tanto, Roberta es historiadora de la teoría política y discute, mencionaré un poco más adelante, ciertos temas de la colección que le interesan particularmente, y también incluye en los documentos notas detalladas que identifican a varias personas y eventos de los que Roseberg habla en los documentos. Includes in the papers detailed notes identifying various people and events that Rothbard talks about in the papers. Ahora, probablemente, en los periódicos, probablemente el tipo de artículo más dinamitero es una revisión muy negativa que Roseberg hizo de la Constitución de la Libertad de Friedrich Hayek. Aunque Roseberg admiraba mucho a Hayek como economista, no pensaba mucho en Constitution of Liberty. Y dijo que esto realmente apoyaba ciertas medidas políticas que consideraba de estatus, como estaba diciendo. Por ejemplo, dijo en el informe que Hayek se había opuesto a que la Corte Suprema en la década de 1930 declarara inconstitucional demasiado del New Deal. Hayek had opposed the Supreme Court in the 1930s, declaring too much of a New Deal unconstitutional. Hayek dijo que estaba bien, invalidaron la NRA, pero fueron demasiado lejos. Esto no es lo que se esperaría de alguien que fuera un partidario completo del libre mercado. Pero Roseberg también criticó a Ayat por lo que consideraba una falta de racionalismo. Estaba enfatizando demasiado la evolución social y no enfatizaba el racionalismo. Ahora, a lo largo del el propio Roseberg, cuando esto aparece en otra parte del artículo, favoreció un enfoque de la ética que era mucho más, que ponía mucho más énfasis que Hayek en la importancia de la razón. Y en algunos informes sobre Leo Strauss, aunque Roseberg es muy crítico, digamos de Strauss sobre Maquiavelo, dice que algunos de los argumentos que Strauss usa tienen un toque de numerología. Está de acuerdo con Strauss en que ciertos valores no pueden separarse de los hechos, de ciertas declaraciones fácticas, digamos como usamos ciertos términos en el lenguaje, ciertos valores se derivan directamente de esos, por lo que podemos tener una ética objetiva basada en valores solo dados ciertas declaraciones fácticas. Muy importantes en esta colección son estos artículos sobre Leo Strauss.
Hay otros documentos muy importantes. Una es una revisión muy crítica de un libro llamado La Gran Transformación de Karl Polanyi. Este es un libro que fue muy crítico con el libre mercado, que afirmaba que el libre mercado era realmente contradictorio en sí mismo porque solo podía ocurrir a través de ciertas medidas por parte del Estado para ponerlo en práctica. Y el Polanyi tendía a tener una visión muy negativa del mercado y la sociedad exaltada y primitiva. No le gustaba mucho el comercio, o al menos pensaba que estaba algo sobrevalorado. Y Roseberg no es muy favorable a ese punto de vista en absoluto. Ahora, en la introducción de Roberta, como digo, ella es una estudiosa de la historia, del pensamiento político, y está particularmente interesada en comprender la visión de Roseberg de la ley natural, cómo variaba de la visión medieval de la ley natural y, de alguna manera, poner en bajolote, poner en ciertas suposiciones individualistas que fueron un desarrollo de la visión medieval. Sort of put in certain individualist assumptions that were a development of the medieval view. Y ella quiere. Ella está abordando probablemente el tema principal, yo diría, de introducción. Si ella quiere considerar ¿se puede encontrar una versión hayekiana de la ley natural que satisfaga las críticas de Roseberg? Ella se pregunta si uno podría hacer algo más favorable a Hayek en la ley natural que Roseberg. No parece tan irracionalista como Roseberg. Lo siento, no puedo responder a eso ahora, estoy haciendo otra cosa. Pero en una cosa que tenía en su interior, tenía la intención de decir en sus propios comentarios, era cuando estaba trabajando en los documentos, cuánto disfrutaba entrar en contacto con una gran mente como Roseberg y cuánto significaba esto para ella cuando estaba trabajando en los documentos, y que espera en su investigación futura tener la oportunidad de trabajar aún más en los documentos de Roseberg. How much this meant to her when she was working on the papers, and that she hopes in her future research to have a chance to do even more work on Rothbard's papers. Gracias.